Bienvenidos a la sesión número 9. Antes de iniciar me gustaría recordarles que en la sesión número 8, en esta la anterior, vimos la definición de las variables en el análisis cuantitativo. Es decir, cómo se puede realizar el análisis de datos cuantitativos de los datos duros, y por aquí estuvimos analizando cómo a partir de la variable independiente, este ejercicio lo realizamos con algunos compañeros que tuvimos comunicación, y cómo a partir de esta variable independiente se puede llegar hasta los indicadores y los instrumentos para poder realizarlo. Para que a partir de estos indicadores podemos establecer o revisar pues las hipótesis y los objetivos ya previamente establecidos. Muy bien, ahora vamos a ver para el análisis cualitativo. Es un poco más complejo, ya lo habíamos platicado al respecto, cómo podemos revisar por ahí realizar una investigación de manera cuantitativa, pero podemos ver la parte cualitativa como una pequeña aportación. Entonces vamos a hacer una mixta, ¿verdad? Pero esta viene a reforzar mucho la parte de cómo realizar análisis y que no queden cabos sueltos. Es decir, categorías de análisis cuantitativos. ¿Qué significa categorías? Es una abstracción de características, atributos y datos de los fenómenos, ¿sí? ¿Qué significa? Estas categorías nos permiten a nosotros generalizar, pero para poder llegar a generalizar necesitamos realizar un análisis un poco más exhaustivo. Muy bien, estos postulados y generalizaciones en muchas ocasiones los investigadores los realizan a veces sin sustento, ¿no? Y es cuando dice, es que no se puede generalizar con el hecho de haber investigado algo. Bueno, la intención el día de hoy es que ustedes puedan ver qué se necesita para que ustedes puedan generalizar las variables. Y es que entonces podemos hacer a través de esta propuesta que yo les hago llegar. Estos son los elementos generalizadores, los elementos estructurales, y ya a través de esto podemos encontrar las categorías. Y ahora sí, estas son las categorías de análisis. Por ejemplo, yo les muestro esto que es la autagogía. La autagogía tiene estos mismos elementos estructurales, pero puede tener más elementos estructurales, ¿no? Pero bueno, a mí me interesan las normas morales, la autonomía y la heteronomía. De tal manera que entonces cada una de ellas tiene elementos generalizadores. O sea que esta categoría parte de estos elementos generalizadores, y ahora sí podemos generalizar al respecto, es como se realiza, ¿no? Entonces esta actividad, les invito a que lean esto, revisa el procedimiento de categorización y codificación con base en la propuesta presentada por el autor y establece tu categoría de análisis. El documento resultante debe ser integrado a tu capítulo 3, o sea, cómo realizas el análisis de tus resultados en el capítulo 3. Regreso nuevamente. Si ustedes aplican unas encuestas y están encontrando estos valores, es importante que entonces encuentren los elementos estructurales y puedan encontrar las categorías. Muy bien, les presento aquí la tesis de su compañera García y tenemos elementos estructurales. Bueno, para esta investigación sí es importante considerar la parte de los individuos, el rendimiento, la productividad que pueda tener los albañiles, los peones. Y entonces ya de antemano se vienen planteando estas jerarquías, ¿sí? Estas categorías que son carencias, debilidades y ausencias. A través de encuestas, que acá podemos observar, por acá hay encuestas que se realizaron, aquí están estas encuestas del total de la población, todo eso ya trabajado en la metodología, nosotros podemos llegar que se tienen estos elementos generalizadores. Obviamente las encuestas no nos van a permitir o nos van a decir a nosotros qué tipo de elemento generalizador hay que interpretarla. Bueno, aquí están los elementos generalizadores y luego vienen los elementos estructurales, a quién correspondería. A partir de esto nosotros podemos tener ya descritas las categorías de análisis. ¿Qué significa? Que podemos ver a qué se atribuyen las carencias y podemos irnos acá, ¿verdad? Pocas reuniones de planeación o organización, o sea, que no funciona. Las debilidades, hay jornadas extraordinarias, poca incentivación económica, la ausencias o el ausentismo como tal, tiene mucha rotación laboral, y entonces este tipo de análisis nos va a poder permitir a encontrar cuál es la relación a la respuesta, a la interpretación de todo esto que son las encuestas y los demás. Bueno, aquí su compañera hace una propuesta a través de esta naturaleza de gráficos, pero no tiene trascendencia, no apona mucho, por lo cual para ella yo le hice la recomendación que puede hacerlo a través de redes neuronales, de matemáticas discretas, o también puede hacerlo a través de
estadística no paramétrica. Se decidió por estadística no paramétrica y de hecho compró un libro. Obviamente no va a aprender la estadística. La intención es que pueda entender y describir lo que hace el SPSS, ¿no? El SPSS, que es el análisis, lo hace de manera automática y se ve cuáles son los resultados. No va a aprender ahorita estadística paramétrica, pero el análisis que ella está realizando de esta forma no es muy adecuado, es mejor la otra. Y así nos puede decir exactamente cuál de ellos podría ser de mayor trascendencia, ¿no? A lo mejor el ausentismo laboral tiene bajo rendimiento y eso tiene impacto sobre el precio unitario, que sería lo que habría que analizar como parte de los resultados. Y entonces así es como se ven los elementos estructurales, una pequeña grafiquita, pero la intención del día de hoy, de esta actividad que va a estar por aquí, es que ustedes realicen la categorización y la codificación. Están realizando la parte del taller de tesina para poder hacer el desarrollo. Bueno, se los dejo en consideración y continuamos con el siguiente tema, que es la sesión 10. Aquí tienen que realizar la descripción de secuela y estrategias, es decir, cuáles son las técnicas e instrumentos de acopio que ustedes van a colocar. Vean ustedes la imagen que se tiene aquí. Aquí tengo la verificación y por acá hago un zoom, ¿verdad? Hago un acercamiento y me dice, cuidado, a dónde se aplicar las técnicas e instrumentos, y entonces voy a ir analizando exactamente la población o el universo, la unidad de análisis y demás, ¿no? Les platico rápidamente. Que bueno, si ya lo vimos, las técnicas dependen mucho qué tipo de investigación está realizando, cualitativa o cuantitativa. La cualitativa es un proceso de descripción que significa todos estos puntos que no pretendo revisarlos, no pretendo leerlos, pero la intención es que hagan todo este proceso de descripción para la cualitativa. Pensar desde lo externo e ignorar con base a las relaciones, así sucesivamente. Y a partir de eso se puede hacer una matriz de congruencia. Esa matriz de congruencia, aquí viene una imagen, pero yo les dejo esta otra imagen para hacer lo que es la matriz de congruencia. Aquí está otra matriz de congruencia que les permite, y ya ahora sí les platico esta matriz de congruencia. ¿Qué significa? Vamos a hacer preguntas reflexivas. Aquí está sobre la autagogía, por ejemplo, para el caso de su compañera, las carencias, las debilidades, el ausentismo. Entonces sería carencias, debilidades, ausentismo. Y ahora vienen preguntas reflexivas de la problematización sobre qué es lo que ustedes creen que sea conveniente, los indicadores, los sujetos y ahora sí poder generar el instrumento. Hay que pensar ya el instrumento, el tipo de encuesta que se va a realizar, que también en el caso de la tesis de su compañera también se parte de esta forma. Es la actividad de un ejemplo de matriz de congruencia metodológica y eso va a ayudar. Si es una investigación cuantitativa, pues ya va a estar más el método científico, ya se ha estado realizando y entonces la secuela para las descripciones, el alcance, el diseño, la población, las muestras técnicas y demás para poder hacer los instrumentos. Es decir, voy a tomar la contabilidad, voy a tomar un análisis financiero, pero tengo que describir todo esto, ¿no? Obviamente, bueno, es una descriptiva, es una correlacional donde voy a ver el desempeño con lo que son los datos de la libreta de campo, con la libreta de contabilidad. La población, no vamos a escribir que es una población, van a escribir su población. Tengo 400 empleados, la muestra, bueno, pues asumo una distribución de probabilidad normal y entonces voy a darle con la formulita esta para la muestra, n y el error y todo lo demás, y me da la muestra. ¿Cuál es tu técnica de recolección? Pues las técnicas estadísticas de no reemplazo por conveniencia, la validez y confiabilidad de los instrumentos y finalmente cuál es el plan de análisis que vas a realizar, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese tipo de muestras o de población que vayas a poder realizar? Aquí te dejo un proceso diferente que viene dado pues para que tú puedas revisar si realmente esto que estás aquí planteando, que es la secuela de descripción para lo que sería la investigación cuantitativa, entonces aquí nos dice toda la parte que tenga la congruencia, así como hay una congruencia metodológica para lo cualitativo, también lo existe para lo cuantitativo. Te dejo esta última actividad, que es la actividad guiada, te pongo en consideración el libro, revisa que lo consideres la forma en que puedes describir lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo te hago una propuesta, te hice una congruencia metodológica a partir de elementos generalizadores. Si te interesa o tienes mucha información al respecto, pues yo te invito a que te comuniques conmigo y podemos ir trabajando para que te sirva algo lo que son tus instrumentos, para que sirvan para reforzar la parte cuantitativa. Y bueno, y también te dejé esto de acá, ¿no? La parte cuantitativa y cualitativa. Y entonces pues te invito a que ahora leas a este capítulo y que veas si te sirve o cómo lo puedes utilizar. Ahí viene mucho, te dice cómo están relacionadas las encuestas. No es necesario
que hagas un ensayo, revísalas y entonces, ok, me voy por este, selecciona, estamos haciendo la tesis, y entonces selecciónala y métela en tu capítulo 3, que es la metodología. Eso significa que vas a describir exactamente, o sea, tienes que desarrollar el instrumento, aunque sea el borrador, pero hay que desarrollarlo y eso lo tienes que revisar con tu asesor. En la siguiente sesión vamos a ver la descripción de secuela y estrategias de análisis de información. Una vez que ya estableciste cuáles son los instrumentos para lo cualitativo, lo cuantitativo, ahora sí vamos a ver cómo podrías hacer el análisis que resulta de ese. Y hacemos un pequeño ejercicio dentro de la tesis de tal manera que te va a permitir entender si lo que hiciste anteriormente es correcto o incorrecto y que tú mismo te hagas una retroalimentación y una autocorrección. Si no tienes inconveniente, hasta aquí y te veo en la siguiente sesión.